sus Biblias al Evangelio según San Lucas, capítulo 7. Nuestro estudio expositivo consecutivo, ya tenemos varios meses estudiando este Evangelio. Ya vamos por el capítulo 7 y vamos a estar considerando los versículos 11 al 17. Y hemos titulado este mensaje, Una compasión que levanta muertos. Pero antes vamos a inclinar nuestros rostros para pedirle a Dios su bendición, de tal manera que mientras la palabra es predicada, el Espíritu Santo la vaya aplicando a nuestros corazones. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, sea tu nombre santificado, exaltado, glorificado, magnificado. Nosotros te damos gloria, honra y honor, porque tú eres nuestro creador, nuestro sustentador, nuestro redentor. Y te damos gracias, oh Señor, porque tú eres un Dios de iniciativas. Cuando nos viste a tientas en la oscuridad, buscando la luz, tú tomaste la iniciativa de darnos tu palabra, para que en tu luz veamos la luz. Te damos gracias, oh Señor, porque en el cumplimiento del tiempo, tú tomaste la iniciativa de enviar a tu Hijo Jesucristo y llevar sobre sus hombros la maldición que nos correspondía a nosotros, para que nosotros nos tocara la copa de bendición. ¿Qué más podemos decir? Gracias, Señor. Y te agradecemos también porque una vez más te ha placido reunirnos en este lugar. Oh Señor, cuántos lugares maravillosos hay en tu creación, pero preferimos un día en tu casa que 1000 años fuera de aquí. Nosotros te rogamos de todo corazón, habla que tus siervos escuchan. Manifiesta tu presencia y tu gloria en medio nuestro y danos la fe para palparla entre nosotros. Queremos verte glorificado en nuestra vida de obediencia. Queremos verte glorificado en esta mañana en la conversión de aquellos que no te conocen. Di la palabra, oh Señor, y la luz del Evangelio resplandecerá en ellos. Y te pedimos perdón porque sabemos que nuestros pecados lo estropean todo. Pero Cristo vino a eso, a deshacer las obras del diablo. Por eso te rogamos, ayúdanos a sacrificar atención en esta mañana. Ministra a nuestras mentes y corazones y no permitas que salgamos igual que como llegamos, sino que salgamos más parecidos a Jesús. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Porque te lo rogamos en los méritos de Cristo. Amén. En los últimos estudios de esta serie expositiva consecutiva del libro de Lucas, no sé si lo han notado, pero ha habido una especie de conexión o una especie de progresión. ¿Cómo así? Cuando leímos el último párrafo del capítulo 6, Jesús cerró diciendo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? En otras palabras, Jesús estaba allí llamando la atención a muchos que le llaman Señor a Él, pero que lamentablemente no edifican sus vidas sobre su palabra. Luego, cuando entramos en el capítulo 7, versos 1 al 10, vimos la historia de un centurión romano que maravilló a Jesús con su fe. Y lo maravilló no solamente porque le llamó Señor, sino también porque demostró que él tenía fe y confianza en esa palabra poderosa y autoritativa del Señor Jesucristo. Y en el párrafo que vamos a estudiar hoy, capítulo 7, versos 11 al 17, veremos a Jesús usando esa misma palabra. Él había dicho: ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que dice mi palabra? Estudio anterior, un hombre que dijo, le llamó Señor y dijo: tú tienes el poder, tú solamente tienes que decir la palabra y mi siervo será sanado. Y ahora veremos a Jesús usando esa misma palabra, pero para levantar un muerto.
Estamos viendo aquí a Jesús mostrando que su señorío se extiende aún hacia el rey de los terrores, es decir, la muerte. Y toda la información de este estudio lo vamos a dividir en dos, como usualmente lo hacemos en textos narrativos. Primero vamos a analizar la historia y luego vamos a sacar algunas lecciones y aplicaciones para nosotros hoy. Comenzamos con la historia. Esta historia que vamos a leer solamente se encuentra en el Evangelio de Lucas. No aparece ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Juan, solamente aquí. Y dice así, leo desde el verso 11. Aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos iban con él acompañados por una gran multitud. Y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, he aquí, sacaban fuera a un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda. Y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo, joven, a ti te digo, levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y este dicho que se decía de él se divulgó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Esa es la historia. Ahora, esta historia tiene tres escenas que vamos a considerar: un encuentro, una respuesta y una reacción. Esas son las tres escenas: un encuentro, una respuesta y una reacción. Comencemos con el encuentro. Vamos a leer de nuevo los versos 11 y 12. Dice, aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos iban con él acompañados por una gran multitud. Y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, he aquí, sacaban fuera a un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda, y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Lo primero es analizar la circunstancia de esta historia. ¿Cuáles fueron las circunstancias que rodearon la historia que acabamos de leer? Bueno, con relación al tiempo en que ocurrió, dice Lucas de manera específica, aconteció un poco después. ¿Un poco después de qué? De la historia anterior. Si usted estuvo aquí el domingo pasado, recordará que cuando Jesús llegó nuevamente a Capernaum, la ciudad donde él se hizo popular por su ministerio, el centurión romano se enteró de que él había llegado y le mandó a unos ancianos para que él, en su misericordia, sanara a su siervo. Y así sucedió. ¿Recuerdan eso la semana pasada? Bueno, dice aquí, poco después de eso, ocurrió esta historia. ¿Y dónde? Dice el texto, en una ciudad llamada Naín. Es decir, que la historia que vamos a estar considerando ocurrió en una pequeñita ciudad situada al noreste de Capernaum, es decir, más para acá. Al noreste de Capernaum, que estaba más o menos a 40 kilómetros de Capernaum. Cabe destacar, esta ciudad era tan pequeña que es el único lugar en toda la Biblia donde se menciona. No hay otro lugar en todo el Nuevo Testamento donde se menciona esta ciudad. De hecho, en el presente, lo único que queda, no sé si podemos aquí una foto que quería mostrarles, lo único que queda en el presente de esa ciudad son sus ruinas y el nombre. Bueno, vamos a seguir, no nos vamos a detener por esto. Pero era una pequeña ciudad. Y con relación a los personajes envueltos en la historia, el texto nos habla de Jesús, que venía acompañado de sus discípulos, y además de sus discípulos venía una gran multitud siguiéndolo. ¿Usted se ha dado cuenta
que los evangelios rara vez presentan a Jesús solo. Casi siempre Jesús estaba rodeado y era seguido por muchas personas que querían escucharle y que querían verle obrar. Jesús era un magneto, Jesús era un imán. Sus enseñanzas y sus obras cautivaban a la gente. Así que casi siempre él estaba rodeado. En otras palabras, y volviendo sobre mis pasos, un poco después de sanar al siervo del centurión, a unos 40 kilómetros al noroeste, en una pequeña ciudad llamada Naín, Jesús fue acompañado por los 12 discípulos y por una gran multitud que le seguía. ¿Y qué pasó allí? Dice que él se estaba acercando a la puerta de una ciudad llamada Naín. Como la mayoría de las ciudades antiguas, esta ciudad tenía murallas que la protegían. Y como tenía murallas que la protegían, tenía una entrada o una puerta por donde se entraba y por donde se salía. Solamente una puerta. ¿Qué resulta? Dice el texto que Jesús viene caminando con sus discípulos y la multitud y se está dirigiendo a la entrada de la ciudad. Pero mientras ellos van entrando, hay otra multitud que está saliendo. ¿Usted entiende el cuadro? Aquí tenemos una especie de choque, una coalición entre dos multitudes en la misma puerta de aquella ciudad. Y me llama la atención que Lucas dice, he aquí venía saliendo, en ese caso, una especie de, ¿cómo se llama? Una especie de multitud, ¿verdad? Pero que venían, ¿cómo le llaman a esto? Cuando hay una especie de, una procesión, pero en este caso fúnebre. Gracias, mi hermano. Y se encuentran en la puerta de la ciudad. Y Lucas dice, he aquí, como si el encuentro hubiese sido una coincidencia. Pero nosotros sabemos que en Dios no hay coincidencia. Todo en Dios es providencia. Al igual que vimos en las historias de Abraham, Gedeón, Ruth, Jeremías, Pablo, este encuentro no fue accidental. Había sido orquestado por Dios para llevar a cabo su plan y su propósito. Así que recuerda cómo inicia todo. Dos multitudes y he aquí se encontraron en la puerta. No era coincidencia, era providencia. Y alguien preguntó que usted habló hace un rato de quién componía la multitud que venía con Jesús. Él, sus discípulos y una multitud que le seguía. Pero de esta procesión que venía desde dentro de la ciudad, ¿quién la componía? Primero, el texto nos habla de una mujer viuda, es decir, una mujer que ya había perdido a su esposo. Detrás de ella venía su hijo que estaba muerto. Dicho sea de paso, el texto, Lucas dice que este era su único hijo. Y quiero aclarar, la palabra único aquí no significa que era el único que le quedaba, sino el único que ella había tenido. Este era hijo único de esa mujer. De más está decir entonces que la muerte de este hijo significó para ella la pérdida de su sustento, la pérdida de su protección y la pérdida de su linaje. Ella lo estaba literalmente perdiendo todo. Y parecía que ahora no había esperanza. ¿Ay, por qué? Porque en la historia anterior, por lo menos el siervo estaba muriendo, pero no estaba muerto. Este ya estaba muerto. De modo que la situación de aquella mujer era sumamente triste, miserable y trágica. Ya él estaba muerto. Y detrás de ella, detrás de su hijo, venía una gran multitud que le estaba acompañando. Usted ha oído la frase, te acompañamos en tus sentimientos. Literalmente había una cantidad de personas, una multitud que estaba detrás de ella compartiendo su dolor. Y de hecho esa multitud más adelante se convirtió en testigo de lo que Jesús iba a hacer en aquel lugar y en aquel momento. Así que vamos bien hasta ahí. Jesús viene de Capernaum y llega a la puerta de la ciudad y una multitud sale de la ciudad. Van a enterrar a un joven porque en las ciudades judías no se permitía enterrar a nadie dentro, era afuera. Viene una mujer viuda,
su hijo muerto y toda una multitud acompañándola en sus sentimientos, y todos se juntan en la entrada de la ciudad. ¿Y qué pasó? De manera más particular, ¿cómo respondió Jesús ante aquel cuadro? Leo los versos 13 al 15. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. ¿Qué hizo Jesús? Voy a ponerlo de manera sencilla. Sintió, habló y actuó. ¿Me parece fácil? Ante ese cuadro, Jesús sintió, Jesús habló y Jesús actuó. ¿Cómo así que sintió? Dice el verso 13: al verla, el Señor tuvo compasión de ella. Y me detengo aquí. Otra vez se refieren a Jesús como el Señor. ¿Usted lo notó? Venimos desde hace 2 estudios recalcando que la palabra Señor aquí es un título divino. En la versión griega del Antiguo Testamento, esa es la palabra que traduce la palabra Jehová. En otras palabras, que aquí Señor no es un título simplemente de respeto. Estamos hablando de un título de autoridad, de señorío. Estamos hablando de Dios mismo. La única diferencia es que aquí la palabra Señor no sale de la boca de un actor de la historia, sino del escritor. Usted lo notó, es Lucas el que lo dice ahora. O sea que el autor de este evangelio, mientras va narrando o escribiendo lo que está sucediendo, él está convencido de que el personaje principal es más que un simple hombre. Él es el Señor, el Hijo de Dios. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Ven la conexión? Me llamáis Señor, el centurión le llama Señor. Ahora Lucas lo describe, y el Señor al verla. ¿Qué pasó con el Señor cuando se topó con toda aquella procesión? Bueno, dice el texto, al verla. Lo primero que Jesús hizo fue que vio algo o detectó algo. ¿Qué fue lo que vio? Bueno, a una viuda solitaria que venía vestida de luto, con un corazón quebrantado, posiblemente llorando de una manera desconsolada, porque más adelante le dijo no llores, o sea que está llorando de manera desconsolada. Detrás de ella el cadáver de su hijo, el único que tenía, el único que había tenido, y detrás de ellos una gran multitud de personas que le seguían para consolarla. Y aquí viene la parte más hermosa del texto. Cuando Jesús la vio, sintió o tuvo compasión de ella. ¿Qué significa eso? La palabra griega, ustedes saben que el Nuevo Testamento se escribió en griego originalmente. La palabra griega que se traduce como tuvo compasión, yo quiero mencionarla porque hasta risa da, es la palabra splagna. ¿Sabe lo que significa splagna? Tripas. ¿Cómo así? Lo que pasa es que en la mentalidad hebrea, las emociones profundas como la tristeza y el dolor se recibían en las tripas o en los órganos internos. Pastor, ¿qué es lo que usted está diciendo? Que cuando Jesús vio ese cuadro, por adentro todo se le removió. Y no de ira, sino de tristeza, de compasión por ella. Al ver a aquella mujer en medio de su miseria, sus órganos internos se removieron de tristeza. Y yo sé que esto suena extraño. ¿Ay por qué? Porque estamos hablando de un hombre que ya había demostrado anteriormente que él solamente tenía que decir la palabra y el muchacho se iba a levantar. Pero aún así, Jesús no lo vio como algo incidental. Jesús sintió dolor por ella, sintió tristeza. A pesar de que él tenía el poder y la autoridad para resucitar a su hijo, aún así se dolió de una manera genuina. Esto no fue fingido, esto fue real. Los órganos internos se les removieron. De hecho, eso era parte de su ministerio mesiánico, porque hablando del Mesías, Isaías 53 nos dice que él llevaría nuestros dolores. De modo que pueden imaginar este cuadro. 2 multitudes se encuentran en la puerta, una madre que ha perdido toda esperanza,
Jesús la ve y al ver la miseria, el dolor, la tristeza, todos sus órganos internos se removieron. Jesús sintió compasión por ella. Pero la compasión no se quedó aquí adentro. Jesús no solamente sintió, Jesús también habló. Porque según el verso 13, una vez que él se acercó a ella, sin ningún preámbulo le dijo: no llores. Y me imagino que se lo dijo en un tono muy tierno porque él estaba muy conmovido. Y yo sé que eso también suena extraño. ¿Ay por qué? Porque después de todo lo que se ha dicho, lo menos que se podía esperar de esta mujer es que estuviera llorando y mucho. Así que Jesús le dice: no llores. ¿Y por qué? Porque Jesús no solamente tenía la intención de hablar cosas lindas y consoladoras. Jesús también tenía la intención de actuar para quitar aquello que la puso a llorar. ¿Entiende la idea? Él la vio, sintió compasión, se acercó a ella y le dijo tiernamente y conmovido: no llores. Él sabía lo que haría. Y eso nos lleva en tercer lugar a la actuación. Jesús no solo vio, Jesús no solamente sintió, Jesús no solamente habló palabras de consuelo, Jesús actuó. Y algo que llama la atención, a diferencia de los casos anteriores, Jesús actuó sin ningún tipo de intermediario esta vez. ¿Cómo así? Piénselo, todas las sanidades y milagros que hemos visto, una persona se acerca a Jesús y le pide: ten misericordia de mí. La historia anterior, los ancianos judíos se acercaron a Jesús y le dijeron: ten misericordia de él. Ahora nadie le pide a Jesús que tenga misericordia de ella. Él simplemente la vio, tuvo compasión, se acercó, le dijo: no llores, y fue movido a actuar. ¿Qué hizo él? Después de decirle: no llores, se acerca al féretro, que dicho sea de paso no era una caja como ahora, porque los judíos no solían enterrar a sus muertos bajo tierra, sino ponerlas en tipo de cuevas. Así que el féretro aquí no es una caja, sino una especie de cuna grande donde se ponían sus muertos. Él se acerca al féretro y lo detiene, o lo toca, mejor dicho. Y los que llevaban aquel féretro entendieron el mensaje, detuvieron todo. Y ahora viene Jesús y se dirige al joven que está muerto. Parecería una locura. No, no es una locura, es que su palabra es operativa. Él hace lo que Él quiere. Él hace según su voluntad, y con su palabra operativa, con la misma que Él había sanado al siervo del centurión, ahora le dice al joven que está muerto, insensible a la vida, le dice: joven, a ti te digo, levántate. Era tal como había dicho el centurión en la historia anterior. Una palabra de Cristo era suficiente para que Él sanara a su siervo, y ahora vemos que una palabra de Cristo era suficiente como para que aquel muchacho resucitara. ¿Sabe lo que significa resucitar? Que nuevamente su cuerpo se levantó, volvió a la vida. Y como la palabra de Cristo es operativa, como es autoritativa y poderosa, Él logra lo que Él quiere. Él le dijo: levántate. Y dice el verso 15: el que había muerto se incorporó. ¿Cómo así? La muerte en la Biblia se describe como se sale el alma o el espíritu. Esta resurrección se describe como se incorporó. Volvió otra vez su alma, volvió su espíritu. Y oigan esto: el que estaba muerto se incorporó y comenzó a hablar. Yo me imaginé, ¿usted ha ido a una funeraria alguna vez? Yo sé que sí, es una forma de decirlo. ¿Usted se imagina de un pronto que el que está muerto, que está comprobado que está muerto, de un pronto se levanta y empieza a decir: apagaron la habichuela, qué sé yo? El muchacho comenzó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre. Dice el texto: en un abrir y cerrar de ojos, el corazón comenzó a latir, los pulmones comenzaron a filtrar el oxígeno, el cerebro comenzó a procesar, los sentidos se reanudaron, el muchacho se levantó y comenzó a hablar. El joven se incorporó, las señales de vida volvieron a su cuerpo. Y hermanos, aquí tenemos una progresión en el libro. ¿Cómo así? Hasta ahora, ¿qué habíamos visto? Que Jesús tenía autoridad sobre la fiebre. ¿Recuerdan cuando Él habló a la fiebre de la suegra de Pedro? La fiebre se fue.
Habíamos visto la autoridad de Jesús sobre los peces. Él solamente los pensó y los peces entraron a la red. Jesús había mostrado la autoridad que tenía sobre los demonios. Él hablaba y los demonios obedecían. Jesús había mostrado la autoridad que tenía sobre la enfermedad. Jesús había mostrado la autoridad que tenía sobre la lepra. Él habló y la lepra se limpió, que era una especie de pena de muerte prácticamente en aquel tiempo. Jesús había mostrado su autoridad sobre el pecado, porque Él había dicho que tenía autoridad para perdonar pecados, porque Él es el Hijo del Hombre. Pero ahora vemos que la autoridad y el señorío de Cristo se extiende aún sobre el rey de los terrores, es decir, la muerte. Jesús dijo: a ti te digo, levántate. Y ante el comando de su voz, la muerte echó hacia atrás. ¿Usted ha visto un perro cuando se asusta? Así mismo hizo la muerte, echó hacia atrás y aquel joven se levantó. Ese es el poder y la autoridad de nuestro Cristo. Ahora yo quiero que usted se ubique en esa multitud, porque recuerden, Jesús viene con una multitud, la viuda viene acompañada de otra multitud, se juntan en la puerta. Jesús ve lo que está sucediendo, siente compasión, se acerca a ella y le dice: no llores. Ahora detiene el féretro. Párame ahí. Se acerca el muchacho y le digo: muchacho, levántate. El muchacho se levanta y comienza a hablar. Yo quiero que usted se vea dentro de esa historia. Me gustaría saber cómo hubiésemos reaccionado, pero la reacción de la multitud nos da una idea de cómo hubiésemos reaccionado nosotros. Versos 16 y 17. Dice: el temor se apoderó de todos, obvio, ¿verdad? Y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y este dicho que se decía de él se divulgó por toda Judea y por toda la región circunvecina. O sea, lo primero que pasó es que la gente se llenó ¿de qué? De temor, de miedo. Hermanos, si no es para menos, déjame darte unos datos para que entiendas un poco esto. Jesús en los evangelios hizo 3 resurrecciones. ¿Usted sabía eso? Esta, cuando resucitó a la hija de Jairo y cuando resucitó a Lázaro. En el Nuevo Testamento, en los evangelios se registran 3 resurrecciones de Jesús. Y esta fue la primera. La última vez que en Israel se había registrado una resurrección había sido 900 o 1000 años antes. El profeta Elías, en el poder del Señor, clamó, y el hijo de una viuda en Sarepta, dicho sea de paso, resucitó. Un tiempo después, su discípulo Eliseo también resucitó al hijo de una viuda. Qué interesante eso. 1000 años antes se había dado, de 900 a 1000 años, la última resurrección que se había registrado en Israel. 900 años después, ahora viene un hombre y al igual que ellos resucita al hijo de una viuda. Por alguna razón ellos dijeron: el Señor ha levantado un profeta entre nosotros. Ellos lo vincularon a Elías y Eliseo, pero había una diferencia. ¿Usted sabe cuál es la diferencia? Si usted va a 1 de Reyes 17, va a encontrar que cuando Elías resucitó al hijo de la viuda, él se humilló, se tiró por el piso y le suplicó a Dios. Luego Eliseo, cuando resucitó al hijo de aquella tsunamita, dice que él se tendió sobre el cuerpo del muchacho y comenzó a implorar. Aquí no vemos a Jesús ni humillándose, ni tirándose sobre el cuerpo de nadie, ni suplicando, ni orando. Aquí tenemos a Dios hecho carne diciendo con su propia autoridad: joven, a ti te digo, levántate. Y se levantó. Sí, el Señor ha levantado un profeta más, un profeta, pero era más que un profeta, era el Hijo de Dios. Uno que no dependía necesariamente de pedirle al Padre humillarse, sino que tenía el poder y la autoridad para hablarle directamente a aquel joven, y el joven se levantó. Así que no debería extrañarnos que ante ese cuadro la gente temblara de miedo. De hecho, si a mí me hubiese dado miedo ver el muerto levantarse, te imaginas una funeraria y se levantó el muerto, más miedo me daría estar frente a alguien que con una palabra resucita un muerto.
Porque hasta ese momento yo pensaba que la muerte tenía la última palabra, pero ahora me queda claro que no, Jesús tiene la última palabra, no la muerte. Ese es Jesús. De modo que la primera reacción es entendible. El temor se apoderó de ellos. Pero el temor se convirtió en una gratitud. Porque el texto nos dice que cuando vieron eso, ¿con quién vincularon esto? Con Elías y con Eliseo. Y dijeron, el Señor ha levantado un profeta en su tierra. Y le dieron gloria a Dios por eso. Y dijeron, Dios nos está visitando. Y gloria a Dios por eso. El único problema en todo eso es que vieron a un profeta más como Elías y Eliseo. No pudieron discernir que aunque era un profeta, no era un simple profeta, era el Hijo de Dios. Y por ser el Hijo de Dios, hermano, escúchame, literalmente Dios estaba visitando al mundo. Yo quiero que tú me busques una religión en toda la historia donde se hable de un Dios visitando a su pueblo. Literalmente Jesús, el Hijo de Dios, Dios hecho carne aquí en la tierra con un cuerpo como el nuestro y sintiendo compasión. Dios hecho hombre, se le movieron todos los órganos de manera interna. Cuando vio el sufrimiento, la consoló y actuó diciendo, joven, a ti te digo, levántate. Así que ellos no solamente se llenaron de miedo, ellos reconocieron que Dios estaba visitando a su pueblo, que estaba obrando a través de un profeta, que era más que un profeta, era el Mesías, el Hijo de Dios, y glorificaban a Dios. Pero como era de esperarse, el asunto no se queda ahí. Además del temor y de la gratitud, la gente comenzó a divulgar aquella noticia. Verso 17, y este dicho que se decía de él se divulgó por toda Judea y por toda la región circunvecina. O sea que aunque Naín era una ciudad muy pequeña, una ciudad que ya no se vuelve a mencionar más en todo el Nuevo Testamento, lo que sucedió ese día y en aquel lugar se comenzó a divulgar por todas las regiones vecinas en toda Palestina. Y de hecho no solamente circuló en aquel momento, todavía hoy sigue circulando. ¿De qué estoy yo predicando? Precisamente de lo que sucedió en aquella pequeña ciudad. ¿Qué se demostró ese día? Que la muerte no tiene la última palabra, sino Jesús, el Hijo de Dios. Y que Él tiene el poder y la autoridad, no solamente para reprender la fiebre y la enfermedad, sino también que tiene el poder para reprender la muerte y esta echar hacia atrás. ¿Qué aprendemos de aquí? Algunas lecciones y aplicaciones. Amado hermano y amado amigo, este texto que acabamos de considerar, esta historia, nos recuerda lo que significa vivir en un mundo caído. Miren, cuando Dios creó al mundo, dice la Biblia, que era un mundo armónico, armonioso. Todo lo que Dios había hecho era bueno en gran manera. Todo actuaba en su lugar y como debía actuar. Pero lamentablemente entró el pecado en el mundo. Entró la transgresión y con el pecado entró la maldición, el dolor, la muerte, la debilidad, la pobreza, la pena, los problemas. Y ese es el mundo en el que nos ha tocado vivir. Es debido al pecado que lamentablemente muchas veces los padres van a tener que enterrar a sus hijos. Aún en medio de la miseria, a veces uno quisiera ser uno el que entierre a sus hijos. Pero lamentablemente nos ha tocado vivir en un mundo, como vemos aquí, en el que por el pecado a veces los padres tienen que enterrar a sus hijos. No en balde dijo Juan Carlos Riley, el pecado es el gran asesino, el gran ladrón, la gran peste, la plaga de este mundo. Por tanto, no hagamos las paces con él. Así que, amados oyentes, hermanos o amigos, ¿nos damos cuenta de lo que el pecado ha sido capaz de hacer en la historia? Piénsalo y piénsalo bien. El mundo de dolor y miseria en el que ahora vivimos es el resultado del pecado. Y lo que el pecado ha hecho en el mundo lo puede hacer también en tu vida personal. Por lo tanto, si hay algo que debemos odiar en este mundo, es el pecado. Cuidado, discurso de odio. Sí,
Te amamos tanto, mi amado hermano y amado amigo, que odiamos aquello que te destruye. Dios odia el pecado. Si hay algo que deberías odiar en este mundo es el pecado, porque el pecado todo lo complica, todo lo destruye. El pecado nos quita aún a las personas que nosotros amamos. De modo que entendamos lo que significa vivir en un mundo caído y odiemos el pecado con todas nuestras fuerzas. No hagamos las paces con él. En segundo lugar, este texto nos muestra la compasión de Jesús. Mis hermanos, yo lo quiero repetir: esplagna, tripas. ¿Qué significa esto? Que cuando Jesús vio a aquella mujer, se enterneció. Las entrañas de Jesús son entrañas de misericordia. Y lo grande del caso es que eso no se queda ahí. ¿Quieres saber una buena noticia? La Biblia enseña en Hebreos 13:8 que Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. Por lo tanto, si hoy tú estás en miseria y en dolor y te diriges al trono de la gracia, ¿sabes lo que vas a encontrar? Al mismo Jesús compasivo. Él no cambia. Él puede ver tu dolor, Él lo ve todo. Todo está desnudo ante sus ojos. Él puede ver tu miseria, tu dolor. Y no solamente tiene el poder para consolar tu corazón con una palabra, no llores más. Él también tiene el poder para rescatarte. ¿Por qué? Porque sus entrañas son entrañas de misericordia. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, implorando por su gracia para el oportuno socorro. Otra cosa que nos muestra este texto es que la compasión, como la modeló Jesús, no debe quedarse solo en sentimientos y en palabras, sino que debe llevarse a la acción. Qué hermoso esto. Las palabras de Jesús, no llores, vinieron acompañadas por una acción que le quitó aquello que le produjo el lloro. ¿Ustedes se dieron cuenta? No fue simplemente que sintió, no fue que simplemente habló. Él actuó para quitar la causa de su lloro. Y amado hermano que estás aquí, nosotros que decimos ser discípulos de Jesús, vemos cómo funcionaba el ministerio de consolación de Cristo. Sí, bueno, pues sí había palabras de consuelo aquí, pero también acciones de alivio. Por lo tanto, cuando nos toque decirle a un sufrido, no llores, asegurémonos también de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para quitar aquello o aliviar aquello que le trajo el lloro. ¿Por qué? Porque eso fue lo que hizo Jesús. Si ves a una persona en dolor y en miseria, haz como Jesús, hagamos como Cristo. No solamente sintamos el dolor, llevemos palabras de consuelo, pero si tenemos que meter la mano en el bolsillo y darle 100 pesos para que compre medicina, que es lo más que podemos hacer, porque no podemos resucitar a un muerto. Solo Jesús lo puede hacer. Pero el principio es ese: la compasión no se queda solo en palabras de consuelo. Debe hacerse todo lo que esté a nuestro alcance para aliviar el dolor. Ya sea que te enteres o ya sea que lo notes. ¿Cómo así? No hace diferencia. Sea que alguien te diga, como en la historia anterior, hey, fulanito está pasando por una difícil, vamos a ayudarlo. O sea que tú hayas visto la situación difícil de ese hermano, no hace diferencia. En ese momento tenemos un llamado no solamente a sentir, sino también a hablar y también a actuar para aliviar el sufrimiento. En cuarto lugar, este texto nos enseña de manera indirecta en qué consiste la muerte. Muchos han descrito la muerte como aniquilación. La Biblia no habla de la muerte como aniquilación, sino como separación. ¿Qué sucede cuando una persona muere? Su alma o su espíritu se separa de su cuerpo. Esa es la razón por la cual cuando el joven fue resucitado, su espíritu o su alma se volvió a incorporar. Eso es la muerte. Pero lo que más llama la atención aquí no es cómo se describe la muerte, sino el hecho de que el príncipe de paz es más fuerte que el rey de los terrores. Esa es la lección principal.
Independientemente de cómo se describa la muerte aquí como una separación, lo más importante es esto: el príncipe de paz, es decir, Jesús, es más fuerte que el rey de los terrores, es decir, que la muerte. Y solamente con una palabra es suficiente para que la muerte eche hacia atrás. Así que, amados hermanos y amigos, ¿vemos en qué consiste la muerte? ¿Tú sabes por qué yo quería traerte la definición de muerte? Separación. Para recordarte que la muerte, aunque sea común, no es normal ni natural. ¿Cómo? Que un evento sea común no significa que sea normal o natural. No. La muerte es un enemigo. Porque no solamente separa el alma del cuerpo, la muerte es un enemigo cruel que nos separa de todo aquello que nosotros amamos, de todos aquellos que nosotros amamos. Pero gloria a Dios, la muerte no tiene la última palabra. Jesús la tiene. Y un día, dice la Escritura, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, Jesús dará la orden y los muertos saldrán de los sepulcros. Seremos resucitados y tendremos cuerpos gloriosos como el de Cristo. Sí, la muerte es cruel, pero la muerte no tiene la última palabra. Jesús la tiene, y aquí lo vimos en esta historia. Y a propósito, amado Padre cristiano, a veces veo a muchos padres como esta viuda. Ellos van delante llorando y desconsolados. Detrás de ellos su hijo, no muerto físicamente, pero muertos en delitos y pecados. Desesperados por ver a sus hijos volver al camino de la verdad. Te tengo una buena noticia. Juan 5 dice que el que tiene el poder para levantar un muerto, también tiene el poder para levantar a tu hijo de la muerte espiritual. Así que Él te puede decir: no llores, sigue predicándole a tu hijo, síguele mostrando el mensaje con tus palabras y con tus hechos, que solamente Jesús tiene que decir la palabra y en ese corazón va a resplandecer la luz del evangelio. Ese hijo se levantará nuevamente de entre los muertos en el plano espiritual. Así que vamos a seguir predicando a nuestros hijos y vamos a seguir orando. En quinto lugar, este texto deja claro que Jesús utiliza su palabra poderosa y autoritativa para sanar y aliviar el sufrimiento de otros. Y es aquí donde se pone extraño. Jesús, con una palabra, reprende a la fiebre, manda a los peces, limpia leprosos, levanta muertos, y cuando Él estaba en su dolor y sufrimiento, no usó su poder para defenderse. ¿Tú lo habías considerado? Cuando Jesús estaba en Getsemaní, hablamos esta mañana, Pedro sacó un cuchillo para defender a Jesús, y Jesús le dijo: Pedro, a ti se te olvidó quién soy yo. Él estaba comportándose como un cordero, pero ese león. Él solamente tenía que dar la orden y legiones de ángeles vendrían y lo defenderían. Amado hermano y amigo, Jesús tenía el poder y la autoridad para bajarse de la cruz. Y Él nunca usó su poder y autoridad para librarse Él del sufrimiento, sino para servir a otros como una misión de obediencia. ¿Y por qué digo esto? Porque si nosotros decimos ser discípulos de Cristo, deberíamos imitar a nuestro Maestro. Asegurémonos, amados hermanos, de usar todo lo que esté en nuestro poder, autoridad, influencia, recursos y tiempos, no para servirnos a nosotros simplemente, sino sobre todo, como lo hizo Jesús, para servir y aliviar a otros, aunque nos cueste, y sobre todo a las viudas y a los huérfanos. ¿Recuerdan esta mañana en escuela dominical cuáles son los distintivos de la religión verdadera? Refrena su lengua y visita a las viudas y a los huérfanos en su dolor, en su miseria, en su aflicción. Por lo tanto, como Jesús, asegurémonos de usar todo lo que esté a nuestro poder, autoridad, disposición, influencia, no simplemente para servirnos a nosotros, sino también para servir a otros, aunque eso nos cueste. ¿Sabe lo que es amor? Dijo alguien. Amor es complicarte la vida tú para aliviársela a otro. Y eso fue lo que Jesús hizo. Usó su poder para eso. Este texto nos muestra una vez más quién es Jesús.
Cuando ellos vieron a Jesús, ¿qué dijeron? Dios nos está visitando. ¿Sabes por qué Jesús significaba la visita de Dios en el mundo? Porque Jesús es más que un simple profeta. Él es Dios hecho carne. Él es el Hijo de Dios. Amado amigo, Jesús no es uno más como Mahoma o como Buda o como Confucio, bastante confundido, dicho sea de paso. No. Jesús es el Hijo de Dios. Él es Dios hecho carne. Por lo tanto, yo te ruego que tú le abras hoy la puerta de tu corazón. Él quiere visitar no solamente el mundo, Él quiere visitarte a ti. Esa puerta ábresela de par en par. Él quiere entrar, Él quiere cenar contigo, Él quiere tener compañerismo contigo. Él no quiere hacerte daño. El pecado te quiere hacer daño, pero Él quiere visitarte para bendecirte y para salvarte del más grande verdugo y el más grande enemigo, que es el pecado y la muerte. Por último, este texto dramatiza de manera asombrosa cuál debería ser nuestra reacción ante la visita de Dios. ¿Cómo reaccionó la gente? ¿Un santo asombro o temor? ¿Una gratitud gozosa que le da la gloria a Dios? Y una propagación de sus misericordias. Amado hermano, escúchame. Nosotros decimos no solamente que Dios visitó al mundo en Jesús, nosotros decimos: Jesús me visitó a mí, Jesús entró en mi corazón. ¿Y sabes algo? Es así. Ahora, ¿sabe lo que espera Jesús de nosotros? Como vimos aquí, no solamente que un santo temor y asombro se apodere de nosotros, sino también una gozosa gratitud que sea seguida por un evangelismo explosivo. Que partiendo de aquí, todas las ciudades vecinas se enteren de que Jesús es el Señor y de que Él tiene el poder para despertar aún a los muertos. De modo que temor o asombro, gratitud y evangelismo explosivo. En conclusión, he aquí el Señor del universo demostrándole a una viuda y a un hijo y a sus discípulos y una gran multitud que aquí había alguien más que un simple profeta. He aquí un profeta infinitamente más grande que cualquiera de él, antes que él. He aquí un sumo sacerdote del que emana una compasión genuina y efectiva. He aquí un rey que triunfa aún sobre la muerte. El evangelio es la buena noticia de que Dios ha visitado al mundo y quiere visitarte a ti hoy por medio de su Hijo. Qué compasión, qué sabiduría, qué autoridad, qué poder, qué gran Salvador tenemos. Y Él quiere salvarte a ti hoy, amado amigo. Así que no salgas de aquí, no salgas de este lugar, no salgas por esa puerta sin entregarle tu vida al Señor. No le dejes tu vida al pecado que te va a destruir. Entrégale tu vida a aquel que puede decir: joven, levántate, y puede levantar aún a los muertos. Vamos a orar. Oh Señor, te damos gracias por esta historia. Gracias por mostrarnos esa compasión que puede levantar a los muertos. Gracias por mostrarnos a Cristo, un profeta mayor que todos los que estuvieron antes que Él. Gracias por mostrarnos a Cristo, ese sacerdote que puede genuinamente, realmente compadecerse, enternecerse del sufrimiento. Gracias por mostrarnos a Cristo, ese gran rey que tiene poder y autoridad aún sobre la muerte. Y nosotros ahora honramos, alabamos y bendecimos a nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y por siempre en su iglesia, por todas las edades. Glorias sean dadas al Cordero, glorias sean dadas al León. Y nosotros te rogamos también que nos permitas no solamente apreciar la forma en que Jesús actuó en su compasión, sino que también nos permita seguir sus pisadas. Pon en nosotros un corazón tierno, que pueda detectar, que pueda ver la miseria y el dolor, que pueda responder a la miseria y el dolor con palabras de consuelo, pero también con acciones que alivien el sufrimiento. Oh Señor, también te rogamos por aquellos que están aquí que no te conocen,
Que puedan hoy ver por la fe, por tu palabra y por tu espíritu, que el Mesías los ha venido a visitar. Que abran las puertas de sus corazones para que entre, no simplemente como una visita más, sino como el Señor y dueño de sus vidas. Oh Padre, que esos amigos no se vayan de aquí sin confesar que Jesús es el Señor para gloria tuya. ¿Y qué más decir? Ten misericordia de nosotros y que venga pronto el Señor Jesús. En sus méritos te lo rogamos. Amén.